Ahora sí, oficialmente damos por inaugurado el Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2025. La primera de las sesiones del día se centra en las tendencias y oportunidades del turismo gastronómico como motor de desarrollo local. Vamos a explorar las principales tendencias que configuran el turismo gastronómico, así como las oportunidades que ofrece para fortalecer economías locales de manera sostenible e inclusiva. Para ello contamos con la presencia de José María Isega, director del Basque Culinary Center, una institución dedicada a la formación superior, la investigación, la innovación y la promoción de la gastronomía y la alimentación. Licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho y doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, ha trabajado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y en la Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragón Universitatea, siendo también vicerrector de esta misma universidad. Ha desempeñado como responsable de asesoría jurídica y fiscal en el Centro Corporativo de Mondragón Corporación y en el Banco Guipuzcoano, respectivamente. Actualmente es director general del Basque Culinary Center, una institución pionera a nivel mundial que conforma un ecosistema único donde formación, innovación, investigación y emprendimiento coexisten con el objetivo de desarrollar e impulsar la gastronomía. Ha sido, desde su puesta en marcha, impulsor y director de este centro, que fue creado con el apoyo de las instituciones públicas, los cocineros más relevantes a nivel internacional, empresas privadas y Mondragón Universitatea. Basque Culinary Center integra la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a dicha universidad y un centro tecnológico, Basque Culinary Center Innovation. Un aplauso para José María Isega. Muchísimas. A ver. ¿Lo tengo bien? Vale. Sí, pues muchísimas gracias por la presentación y, bueno, pues la verdad que es una responsabilidad comenzar, ¿no?, esta jornada, gracias a Convega, al CEI, alcalde, por acoger este evento. Y, bueno, yo no soy experto en turismo y, por tanto, voy a dar una visión un poco más amplia. Voy a hablar mucho de gastronomía y mucho de gastronomía como elemento de desarrollo territorial, que es lo que hacemos nosotros, y lo voy a hacer en el fondo desde la experiencia. Desde la experiencia, Melanie ha leído una parte de mi currículum. Yo siempre digo que mi vida profesional tiene dos fases: una antes del Basque Culinary Center, antes de la gastronomía, y después del Basque Culinary Center, ¿no? Porque verdaderamente no fue mi plan dedicarme a la gastronomía, pero la gastronomía me atrapó, ¿no? El Basque Culinary Center es una fundación que se crea en 2009, se pone en marcha en 2011, por tanto llevamos 14 años de actividad. Y en el fondo está basada en esta idea que está expuesta aquí, ¿no? Es decir, está basada en la convicción que la gastronomía es un elemento de desarrollo económico, social y cultural. Y esto hace 15 años no era del todo evidente. Hace 15 años había grandes restaurantes en España, había grandes cocineros, ¿no? Arzac, Berasategui, Ferran Adrià, Quique da Costa, es decir, grandes cocineros, grandes restaurantes de alta cocina, pero no era evidente que entendiésemos que la gastronomía es un gran sector económico. Hoy en día, si estamos hoy aquí hablando de turismo gastronómico y estáis pensando en darle un impulso, crear un club de producto y darle un impulso a esto, es porque la gastronomía importa, ¿no? Importa y tiene un peso importante en la economía de un territorio, en la capacidad de atracción de turistas, en la capacidad de valorizar el producto agroalimentario que tenéis aquí. Es decir, es un sector que integra muchos pequeños, que cada uno de ellos es pequeño, pero la suma de todos es grande. Y eso, como aquí creo que estáis presentes unos cuantos que os dedicáis a la política pública y a la promoción, claro, estos pequeños necesitan ayuda, pero la suma de todos los pequeños es algo muy grande y, por tanto, necesita estrategias adecuadas, ¿no? Y nuestra experiencia, yo voy a hablar de esta experiencia. Esta fue nuestra misión y el Basque Culinary Center se crea con esta misión. Pongo ahí unas fotos de dos grupos de cocineros.
Porque claro, yo voy a hablar mucho ahora de visión 360 grados, pero todo parte de la cocina. Aquí a la derecha está un grupo de cocineros vascos que fueron los fundadores de la Fundación Basque Culinary Center. Bueno, aquí a vuestra derecha, y a la izquierda nuestro Consejo Internacional, que preside Joan Roca, pero el resto son representantes de 14 países, ¿no? Por tanto, una visión también culinaria y gastronómica muy importante. Y esto me sirve para decir algo evidente. Esto de la gastronomía, esto del turismo gastronómico es un fenómeno global. No pasa solo en el País Vasco, no pasa en España, es un fenómeno global. Y nosotros organizamos anualmente con ONU Turismo un Foro Mundial de Turismo Gastronómico, ya llevamos 10 años haciéndolo, y yo creo que hoy casi no quedan territorios, países en el mundo que no tengan una estrategia de turismo gastronómico. Y esto a la vez es un fenómeno global y a la vez competimos globalmente, ¿no? Quizás esto es algo que nosotros hemos sido promotores e impulsores, y creo que es una idea importante. Yo creo que para analizar la gastronomía hay que hacerlo desde esta visión 360 grados. No solo fijarse en los restaurantes de alta cocina o restaurantes tradicionales, es decir, yo creo, o en la producción agroalimentaria o en el turismo. Es decir, yo sí creo que es importantísimo entender que la gastronomía es una cadena de valor y que, bueno, últimamente cuando hablamos de esto solemos decir que entre el volumen y el valor, la gastronomía impulsa el valor. Y esta es la función de la gastronomía, que el volumen no es malo, obviamente, pero la función de la gastronomía es promover el valor. Y cuando hablo de valor, pues hablo de un restaurante que tenga un valor gastronómico, hablo de productos agroalimentarios, hablo de vinos, ¿no? Y yo sí creo que esa función de la gastronomía, de aportar valor y de reconocer valor, impulsar ese valor, es fundamental. Nosotros somos, yo diría, embajadores, promotores de esta idea. Y cuando hablamos de gastronomía 360, hablamos de los diferentes sectores que integran esa cadena de valor, ¿no? Pero también hablamos de diferentes disciplinas. Esto voy a hablar mucho desde nuestra experiencia, porque es lo que puedo contar. Es decir, nosotros empezamos de cero hace 15 años, hoy en día somos lo que voy a contar, y nos impulsa la forma de gestionar y la forma de hacer que os voy a contar, esperando que pueda ser de utilidad. Por supuesto, la gastronomía, cocina, lo he dicho, ¿no? Nosotros empezamos desde la cocina, pero fuimos ampliando esa mirada, claro, el mundo del producto. Hace 15 años no tenía tanto peso, pero hoy vivimos en el momento donde lo que es, yo diría, tendencia y lo que importa al turista muchas veces es conectar con esa cocina de producto, con ese restaurante de producto. Bueno, vosotros lo sabéis en esta comarca, ¿no? Pero la importancia del producto, pero que antes estaba en el discurso de la cocina, pero no tanto en la realidad. Y ahora cada vez está más en la realidad. Cada vez más vemos restaurantes que hacen un gran esfuerzo de generar una red de productores o de proveedores locales, de que un porcentaje muy grande de su carta esté basada en el producto de proximidad. Entonces yo sí creo que hay todavía mucho trabajo que hacer, de conectar el mundo agroalimentario y del producto con la restauración. Yo creo que eso, pero pienso que durante muchos años eso va a ser una receta ganadora. Creo que es una receta ganadora. Y con eso el mundo del producto, la agricultura, obviamente el mundo de la hospitalidad y el servicio. Este lunes justo, anteayer, organizamos ya la 10ª edición de un congreso de sala, queriendo impulsar el mundo de la sala y del servicio, que normalmente tiene menos visibilidad que el mundo de la cocina, pero es fundamental. En la experiencia de un comensal, la sala, la hospitalidad, la atención, tiene un peso importantísimo. La teoría lo sabemos, pero luego vemos que, bueno, pues es un sector que tiene dificultades en atraer talento, en fidelizarlo, y hay que hacer un trabajo de promoverlo y de impulsarlo y de darle reconocimiento, ¿no? El mundo del vino,
Ahora voy a hablaros de un proyecto que está pensando en el mundo del vino, pero para mí una parte fundamental de la propuesta gastronómica y de lo que es gastronomía, el turismo. Como os decía, bueno, esta es una foto que saqué en un viaje, pero bueno, todos los países del mundo están en esta lucha del turismo gastronómico. Y yo diría, luego Irantzu os hablará más de turismo. Yo creo que en turismo, en el fondo, yo diría, adelanto una idea, que luego voy a acabar hablando de turismo, ¿eh? No hay solo una receta, depende. La receta ganadora en el turismo gastronómico depende de los valores, de los activos que tiene un territorio, ¿no? Entonces, esta es una foto de Singapur, pues ellos tienen los hawkers, que es pues un sitio de comida popular, ¿no? Bueno, el mundo de la industria, que también hay una parte de industria de valor que creo que es interesante integrar. Creo que normalmente cuando hablamos de gastronomía antes se dejaba la industria a un lado. Yo creo que hay una industria de valor que comparte valores de la gastronomía y creo que hay que integrarlo. El mundo de la naturaleza, la sostenibilidad, lo comentabais antes, yo creo que es importantísimo. El mundo del conocimiento científico, bueno, esto igual no toca tanto con el turismo gastronómico, para nosotros es fundamental formar en fundamentos científicos y los profesionales de la gastronomía, creatividad, luego voy a hablar un poco más de esto, transformación digital. Claro, esto son cosas que quizás no se ven, pero son fundamentales en la gestión de los negocios, que en esto también hay que acompañar al sector hostelero en su transformación digital, porque tiene que ver con su competitividad, tiene que ver con la gestión económica. Entonces, bueno, con esa visión multidisciplinar, nosotros en el Basque Culinary Center hemos construido esto en 14 años. ¿Qué se puede hacer para desarrollar el potencial de la gastronomía desde una perspectiva del conocimiento? Entonces, por una parte, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros lo que hemos hecho es desarrollar toda una oferta formativa. Porque cuando empezábamos hace 15 años, bueno, seguimos siendo la única facultad universitaria dedicada a la gastronomía, a pesar de que, por ejemplo, la Universidad de Alicante tiene un grado, ¿no? Pero creamos una facultad íntegra dedicada a la gastronomía, donde hemos ido creando pues, diferentes ofertas. Yo diría, ¿cuáles tendríais que impulsar vosotros? Pues la que necesite vuestro sector. Pero nosotros hemos ido creando pues, un grado, ahora mismo tenemos 13 másters, un programa de doctorado para impulsar la investigación, un montón de cursos de formación continua, donde pasan unos 2.000 profesionales al año. Claro, esto también es fundamental. El sector de la hostelería y la restauración no estaba acostumbrado a la formación continua. Iban a una escuela de hostelería, empezaban a trabajar y se acabó. Y yo creo que es fundamental inculcar la idea de que para ser competitivo en cualquier actividad económica, en la gastronomía igual, tienes que estar formándote permanentemente. Y creo que esto es importantísimo. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues un conjunto de actividades de formación. Yo creo que es fundamental. Cualquier cosa que hagáis, pues tiene que contar con las escuelas de hostelería, por supuesto. Pero tiene que, bueno, con Vega, CEI, es decir, podéis impulsar actividades de formación continua con asociaciones de hosteleros. Pero nuestra apuesta ha sido formación, formación, formación. Segundo ámbito, pues hemos impulsado la innovación y el emprendimiento. No sé si hay aquí emprendedores, emprendedoras. Bueno, el emprendedor es también una persona que hay que cuidar, que hay que apoyar. Seguro que lo hacéis. Entonces, yo sí creo que todo un ámbito de incubación creo que es importante y la parte de investigación e innovación, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de transformación y yo creo que hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde la innovación. Y luego, tercero, no era mi plan cuando empezamos hace 15 años, pero acabamos creando una empresa de eventos, porque nos dimos cuenta que los eventos son una herramienta muy poderosa de promoción sectorial. Es decir, que a los profesionales del sector que se reúnan una vez al año, que compartan sus retos, sus desafíos, sus oportunidades, es fundamental para el desarrollo de la gastronomía de un territorio, ¿no? Y nosotros al final acabamos haciendo casi 200 eventos al año, ¿no?
Y creo que eso es importante. En la facultad igual 2 o 3 ideas más. Normalmente solo pensamos en cocineros, pero hay muchos profesionales vinculados a la gastronomía. Y eso hay que pensarlo. Es decir, para nosotros ha sido fundamental, pues eso, el mundo de la sala, el mundo del bartender, profesionales del café, que ahora está de moda en las ciudades, no sé, aquí, el mundo del café y los profesionales del café, gestores, el mundo de la comunicación. El mundo de la comunicación también, no estoy hablando de periodistas solo, pues, es que hay tanta gente que ya son community managers o agencias de comunicación que se dedican a las redes sociales de los restaurantes, de las entidades. Pues qué interesante reunirlos y hablar de la Vega Baja y sus desafíos, ¿no? Y sus oportunidades. Entonces yo sí creo que hay muchas profesiones en la gastronomía, por tanto hay que abrir la mirada, porque normalmente vamos un poco a lo obvio, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Bueno, y nosotros tenemos un modelo educativo, que no me voy a liar, y seguimos impulsando pues nuevos programas. Es decir, ahora mismo nuestro objetivo es seguir impulsando nuevos grados, nuevos másters, porque seguimos viendo oportunidades de formación especializada, ¿no? Y en eso estamos. Solo deciros, voy a poner 3 o 4 transparencias de esto, bueno, como creemos tanto en el potencial de la gastronomía, ahora, ¿cuál es nuestro gran proyecto? 2 nuevos grandes proyectos, ¿no? Una es la innovación, y este es un edificio que acabamos de inaugurar hace 15 días, el 20 de octubre, en San Sebastián, 9.000 metros dedicados a la investigación, a la innovación y al emprendimiento. Esta es nuestra apuesta de futuro, pensando que, antes no lo he dicho, lo decíamos ahí charlando, claro, nosotros cuando empezábamos, yo diría que a España venía muy poca gente a estudiar gastronomía. Ahora tenemos estudiantes de 35 nacionalidades, ¿no? Y este era el objetivo, ¿no? Decir, oye, si somos una potencia culinaria mundial, también en la formación deberíamos de serlo, ¿no? Que no solo vayan a Suiza o a Francia, ¿no? O a Estados Unidos, que puedan venir a España, ¿no? Y con este proyecto, que mirar, las palabras para mí son importantes, Open Ecosystem. Esto quiere ser un ecosistema abierto, un gran hub de innovación abierto a todas las personas que quieran desarrollar un proyecto de investigación, hacer una tesis doctoral, impulsar una nueva empresa. Y esto es lo que vamos a hacer en este edificio, que es, la verdad que es un arquitecto danés que ha hecho un edificio espectacular, 9.000 metros cuadrados, y decimos que nuestro propósito con este edificio es promover un futuro delicioso a través de la gastronomía, ¿no? Y este es impulsando una alimentación sabrosa, saludable y sostenible, ¿no? Y yo creo que hay un ámbito, y bueno, aquí tenéis unas fotos del edificio, pero bueno, claro, queremos convertirlo en un icono de la innovación gastronómica y alimentaria en el mundo. Este es el objetivo que tiene este proyecto. Bueno, y aquí haremos pues, un centro tecnológico, más formación, actividades para la ciudadanía, bueno, más cosas. Y el segundo eje de desarrollo futuro, pues hemos pensado que el vino es también un gran sector que necesitamos impulsarlo. España es uno de los grandes productores mundiales, está en el top 3 siempre, junto con Italia y Francia, pero que podemos hacer un trabajo de valorizar, ¿no? Y hemos creado un proyecto que se llama así, EDA, Drinks and Wine Campus. Vamos a construir, bueno, el objetivo es, otra vez, promover el desarrollo económico a través de las bebidas y el vino. Este es un edificio que empezaremos a construir ahora en diciembre en Rioja, Alavesa. Este es en Rioja, aquel edificio este será dedicado al vino y el otro será dedicado a las bebidas en Vitoria, cerca de la estación de autobuses. Y bueno, vamos a impulsar un grado nuevo, universitario en bebidas y vino, diferentes másters. Claro, esto es nuestro proyecto. Yo lo único que os quiero decir con esto es también pues el mundo de las bebidas, el mundo del vino, que es algo importante. No sé en vuestra comarca el peso que tiene. Hay muchas bodegas, pocas, no las hay, pocas.
Vale. En España hay una diversidad tremenda, ¿no? Y nosotros estamos, eh, claro, a vosotros os queda, pues igual, relativamente cerca, ¿no? Jumilla, ¿no? Y igual, ese sería el territorio más cercano. Bueno, entonces, el mundo del vino. Y ahí vamos a hacer lo mismo. Formación, innovación, emprendimiento, eventos. Al final, casi lo que hacemos es parecido. El problema es hacerlo de valor y premium, ¿no? Entonces, bueno. Y luego lo que no se ve, un poco qué elementos creo yo que son diferenciales nuestros cuando os hablo de valor, pues primera esta, ¿no? Es decir, yo sí creo que un discurso muy instalado en la sociedad, bueno, un discurso instalado en la sociedad es que los jóvenes, ¿no? Ya no se comprometen, no, es que ya no quieren trabajar, es que ya no aguantan, ¿no? La presión o no son resilientes. Yo creo que hay una generación de jóvenes con una pasión tremenda y yo creo que hay que identificarlos, apoyarlos, promoverlos, porque creo que, bueno, obviamente son el futuro, pero que de verdad que nosotros tenemos la suerte de recibir a jóvenes de todo el mundo, más otras iniciativas que ahora os voy a contar que hacemos, y yo creo que hay muchos jóvenes, y seguro que en vuestra comarca también. Obviamente nosotros como fundación siempre tenemos esta mirada de compromiso social, de conectar con lo pequeño. Es decir, es verdad que la gastronomía te lleva, ¿no? En gastronomía hay pocas empresas grandes y lo normal es estar todo el rato trabajando con lo pequeño, ¿no? Y con esa vinculación social, innovación. Yo creo que este es el mantra en este mundo en cambio. Eh, las recetas del pasado no valen exactamente, hay que cambiarlas. Innovación. Luego, orientación a la excelencia. Creo que en la gastronomía esto es evidente, es decir, buscar la calidad siempre, buscar esa excelencia. Y de ahí, pues, mantener un espíritu innovador y emprendedor. Para nosotros fundamental, y yo creo que para los que estáis en la política pública también ya lo sabéis, esto mejor que yo, diálogo permanente con el sector, permanente. La diversidad y la multiculturalidad, antes lo hablamos, bueno, hablando de Rojales y de sus residentes, ¿no? Claro, es que el mundo ya se nos ha mestizado, estamos ya híbridos, es decir, pensar que lo tradicional de Vega Baja va a seguir igual toda la vida, cuando hay tantas diferentes culturas pues integrándose en la vida de la comarca, pues es evidente que no, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar permanentemente pendientes de cómo es esta transformación y de cómo es esta integración. Bueno, excelencia externa, interna. Nosotros impulsamos mucho esa autonomía y corresponsabilidad, el trato personal, la sostenibilidad, también la sostenibilidad económica en todo lo que hacemos y enseñamos, fundamental. Y me quiero detener un poco aquí. Yo sí pienso que nosotros ya llevamos unos cuantos años, nos hemos dado cuenta que una de las funciones más importantes que podemos hacer, más allá de nuestros estudiantes, es impulsar comunidades, generar redes. Y lo hacemos en muchos ámbitos, desde a nivel del Basque Culinary Center, pero, por ejemplo, hacemos cada 2 años una lista y un encuentro de jóvenes talentos menores de 30 años de la gastronomía española. Hacemos encuentros de jóvenes emprendedores de forma permanente. Hacemos también un proyecto de impulsar a jóvenes agricultores en colaboración con Agrobank, con esta idea de 360 grados, ¿no? Y también con esta idea de, desde la gastronomía, apostar y promover el sector agroalimentario, pero impulsando jóvenes. Lo mismo en el mundo del vino, ahora que estamos impulsando ese proyecto. Entonces, yo diría, creo que una de las acciones más importantes, como he empezado hablando de eso, es impulsar comunidades. Y yo creo que eso, hacer que hay redes, que haya comunidades conectadas, que creo que es súper importante. Y hablando de turismo, y voy terminando, ¿cómo voy de tiempo, Melanie? Bien. Vale. Bueno, poco. Hablando de turismo, es difícil hablar de turismo gastronómico porque
es que hay una diversidad de posibilidades muy grande, ¿no? Entonces, claro, si uno empieza a hacer ejemplos, hay un montón de buenas prácticas. Luego, supongo que luego vais a hablar de ello. Pues, claro, buenas prácticas, por ejemplo, en Italia, pues una barbaridad de buenas prácticas. Bueno, ahí hay una foto de Italy que yo creo que cuando hablo con el sector agroalimentario en España siempre sale la referencia de Italy, ¿no? Cómo han sido capaces de hacer los italianos esto y España no lo hemos hecho, pero Italy e Italia, bueno, hay pues una gran referencia, ¿no? Aquí he puesto Francia. Bueno, pues ahí hay una foto esto es un edificio que se llama, supongo que lo conoceréis, Cité de la Vigne, que es un edificio dedicado al vino, construido en Burdeos. Francia impulsó una estrategia de generar diferentes ciudades y diferentes infraestructuras en torno a la gastronomía en diferentes ciudades del país. Claro, imaginaros la inversión, no me la sé, pero pues cientos de millones, ¿no? Claro, esto es una estrategia, ¿no? Generas una mega infraestructura que en el fondo es turística y atraes visitantes a eso. Bueno, es una estrategia. Bueno, de alguna forma es esa o otras más estrategias más distribuidas o más, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, pues Perú. Perú no tiene esa estrategia de una gran infraestructura. Yo creo que Perú, su estrategia ha sido la cocina, ¿no? Y la cocina peruana, convertirla, bueno, Fran, y la cocina peruana, convertirla en una gran cocina que atrae al visitante, al turista gastronómico al país, ¿no? Pero bueno, lo han hecho maravillosamente. Bueno, y no solo en Perú, sino también pues en España hay un montón de restaurantes peruanos ahora, ¿no? Entonces yo sí creo que, bueno, esa es otra buena práctica. Y luego hay prácticas regionales, ¿no? Toscana, pues también ha hecho un gran impulso, muy vinculado con el vino. Eh, España también, yo creo que está impulsando, ¿no? Pues estrategias que quieren poner en valor esta diversidad, yo diría gastronómica, y esta diversidad de producto, ¿no? Y pues hay desde hace muchos años, ¿no? Ya sabéis, pues diferentes proyectos, diferentes iniciativas. Saborea España ya lleva muchos años. Y bueno, un poco por hablar un poquito del País Vasco, pues San Sebastián, obviamente, donde estamos nosotros, ¿no? Es una ciudad gastronómica eh, que yo creo que en el pasado ha estado muy basada en esto ¿no? Es la ciudad con más estrellas Michelin por habitante, ¿no? Yo creo que ahora eso ha evolucionado y tiene mucho más peso, o bueno, no, mucho más no, ha complementado esa imagen, pues el mundo del pincho y el mundo de los restaurantes asadores de producto. También esto es una evolución interesante, ¿no? Que hemos empezado también hablando de ahí, desde la alta cocina a la cocina de producto y a la cocina popular, ¿no? Que es el pincho, que es en el fondo comida callejera. Entonces, bueno, y eso, por supuesto, en el País Vasco se enmarca en una cultura gastronómica, ¿no? Evidentemente. Yo creo que San Sebastián es lo que es también porque hay una cultura gastronómica de celebrar la cocina y celebrar el producto. Tendencias. Yo no soy súper experto en turismo, pero bueno, lo trabajaba, tenemos con David Mora, que es un experto en turismo gastronómico. Entonces yo sí creo que hoy en día hay muchas tendencias, que está bien tenerlas en cuenta, pero lo que te das cuenta es que hay una diversidad de posibilidades en el turismo gastronómico. Hay veréis ahora, he traído unos ejemplos que algunos son un poco extremos, pero lo preparaba con David y bueno, también te muestran hasta dónde puede llegar esto del turismo gastronómico, ¿no? Está claro que hoy en día hay una tendencia muy grande, que es el turismo gastronómico conectado con la identidad. Esto está claro. Eso yo diría que es como algo con mucha presencia, ¿no? Y voy a hablar un poco más de ello. Pero también hay más cosas que están ocurriendo. Al final, pues, tendencias, ¿no? Cosas nuevas que vemos. Pues cambio climático, temperaturas, el movimiento del turismo gastronómico hacia las zonas más frescas, donde hay menos
¿no? Presión climática, bueno, pues eso está ocurriendo, ¿no? Y es una tendencia que está pasando. La economía circular, la sostenibilidad, es decir, al final esto parece que no, pero el turista cuando decide a dónde ir empieza a tener en cuenta estas cosas y por tanto pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y economía circular, estrategias de sostenibilidad, bueno, incluso elementos que tienen que ver con la sostenibilidad gastronómica, ambiental, que pueden ser valorizables. Entonces yo creo que ahí hay un movimiento importante. Bueno, otra tendencia, mimunas le llaman, pero viajeros solitarios, ¿no? El viajero solitario que ya no viaja en grupo, como decíamos, no el grupo de, ¿no? de residentes extranjeros que hacen planes comunes, no, gente que viaja sola y que tiene experiencias individuales, ¿no? Pues bueno, ahí está también ese target ahí. Bueno, pues ahí os he dicho, voy a traer algunos ejemplos un poco extraños, pero lo que quiero transmitir es que no hay un camino único en esto, ¿no? Sino que hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Pues empieza a haber experiencias gastronómicas que ocurren de noche, ¿no? En las grandes ciudades y en ciertas zonas, en destinos urbanos, ¿no? Y que al final empieza a haber esto, ¿no? Museos nocturnos, bueno, pues diferentes experiencias como mercados nocturnos. Bueno, está ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Es verdad, luego hablaré un poquito más de comunicación, claro. Hoy en día todo está muy ocupado, toda la comunicación, las redes está repleta de cosas, ¿no? Y al final hay una gran dificultad de, como dice ahí, pues de ser notorio, de ser visto, ¿no? Y esto pues hace que las estrategias de posicionamiento y de comunicación y de redes y de todo pues sean fundamentales, pero pues hay muchas cosas que están ocurriendo a la vez. Bueno, proyectos, productos, pues, cosas que no son evidentes, que nunca habían sido parte de nuestra oferta turística gastronómica o no valorizada, que ahora pues tienen su espacio. No sé, pues la miel, pues hay, las salinas, ¿no? Pues es decir, las razas autóctonas de cerdos, eh, las guindillas de Ibarra, que son pues, guindillas, es decir, es que cualquier producto, depende los piquillos de Navarra, yo qué sé, las verduras, es que al final la borraja, es que cada vez depende cómo lo envuelvas de valor y cómo lo comuniques, pues hay un nicho de gente que le puede interesar. Yo sí pienso que los restaurantes además son embajadores y divulgadores de esto. Hay muchas personas que descubren un producto porque un restaurante se lo menciona, ¿no? A la hora de presentarle un plato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo diría, el mensaje aquí es, no hay nada que no valga. Depende qué valor le des, depende qué autenticidad tenga, depende cómo lo comuniques, depende qué personas están detrás de eso, de repente adquiere valor, ¿no? Bueno, pues el triunfo del enoturismo alternativo, es decir, no todos vamos por el mainstream, no todos vamos por la autopista, algunos turistas gastronómicos, siguiendo con la idea anterior, cogen carreteras locales, comarcales, y se desvían, y creo que también es un elemento de interés. Bueno, ahí hay un turismo sobrio, ¿no? Es decir, al final, pues también, ahora que estamos con ese proyecto de bebidas que os he dicho, el NOLO, las bebidas no alcohólicas y de baja graduación, eso es una gran tendencia. Y bueno, por ejemplo, en los restaurantes ya empieza a ser habitual tener una opción de maridaje no alcohólico, ¿no? Empieza a ser habitual y empieza a ser habitual pues que hay una innovación de bebidas que muchas veces tienen conexión con bebidas tradicionales que se hacían en las casas,
que empiezan a tener valor y por tanto, bueno, lo no alcohólico, lo sobrio, yo creo que es otra tendencia. Bueno, esto ya es un ejemplo, ¿no? Esto es un extremo, ¿no? Pero turismo gastronómico de supermercado, ¿no? Pues hay gente bueno, que viene a los países y va a los supermercados porque quiere ver qué se vende en esos supermercados y compra esos productos de supermercados, ¿no? También. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Ese esquema. Y luego, pues este es otro fenómeno. ¿Conocéis, por ejemplo, seguís algunos a Cédric Golet? ¿Sí? ¿No? Pues Cédric Golet es un fenómeno mundial. La cola que hay en París enfrente de su pastelería es tremenda. Pues el mundo de la pastelería. Luego dices, no, nosotros hace 10 días organizábamos también el primer congreso de pasteleros artesanos del País Vasco en el Basque Culinary Center. Y están sufriendo bastante las pastelerías artesanas. ¿Por qué? Pues porque competir con una buena tarta, yo qué sé, de un hipermercado que lo hace bien, pues es complicado. Pero luego ves ejemplos como Cédric Golet y dices, bueno, es que igual hay que hacer un ejercicio de comunicación de la maravilla que es la pastelería, ¿no? Y entonces hay aquí una tendencia, obviamente que hay una tendencia de este turismo, ¿no? Entonces, para terminar, cierro con 3 ideas finales hablando de turismo y de cadena de valor. Vuelvo a decir, yo aquí he puesto Food Tourism Value Chain, cadena de valor del turismo gastronómico, porque creo que este es el mensaje principal. La gastronomía es una cadena de valor y hay que verlo así, yo creo. Perdón. El gran desafío, preservar la autenticidad de la oferta gastronómica, sabiendo que la autenticidad es un concepto dinámico. No es inmutable, no es algo que está tallado en granito, va evolucionando, pero tiene que haber autenticidad, y aquí he puesto, ¿no?, una definición de tipos de autenticidad, ¿no? Objetiva, lo que es real por sí mismo, no adulterado o modificado, construida o simbólica, ¿no? Creaciones para satisfacer la demanda percibida como auténtico por los visitantes, claro, también se puede construir, pero hay que hacerlo muy bien. Y bueno, existencial, la autenticidad que los turistas sienten cuando desarrollan una experiencia por sí mismos, ¿no? Entonces, para mí, autenticidad, yo creo que es el primer elemento. En ciertas ciudades y en ciertos destinos esto está pasando, pero tiene que mantener accesibilidad para los locales, porque está pasando en muchos destinos turísticos que, bueno, empieza a haber una desconexión con los locales y eso empieza a generar una tensión. No sé si luego vas a hablar de eso, Iñaki, pero empieza a haber. Entonces hay que, bueno, cada vez más los destinos están viendo, oye, ¿cómo los locales no los expulso? ¿No? No los expulso, ¿no?, de estas actividades turísticas. Y luego, bueno, al final está ocurriendo esto también, que esto yo no digo que esto sea aplicable aquí, pero bueno, pues en las ciudades empieza a haber esta foodificación, ¿no?, donde hay calles, hay lugares donde ya la parte de turismo gastronómico tiene muchísimo peso, ¿no? Entonces, termino. Yo diría, desde nuestra perspectiva, que la gastronomía es un sector en constante transformación, aunque parezca que no, está en constante transformación. Y yo creo que lo que hace 10 años no existía. Mira, este fin de semana he leído un libro creo que se llama Cocinas de Pueblo, que son la historia de 8 o 10 restaurantes en localidades con menos de 300 habitantes, puede ser. Y bueno, de repente son pequeños restaurantes que están atrayendo interés y turistas y comensales a esos pueblos que si no, pues están perdiendo energía, además de habitantes, ¿no? Entonces yo sí creo que la gastronomía está en constante transformación y yo creo que la clave es lo que he hablado, ¿no?, ese valor, esa cadena de valor, la autenticidad y la comunicación. Creo que hoy en día sin comunicación las cosas no existen, aunque decirlo así queda un poco, pues soy consciente, un poco radical, pero sí, valor, autenticidad y comunicación. Y
Pues esto es lo que tenía para contaros. Muchísimas gracias por escuchar.